Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos aquí un 2001, es un Honda Civic. Vamos a reemplazar la transmisión y vamos a empezar quitándole las ruedas. Ahorita ya lo tengo yo levantado. Pueden empezar ustedes si quieren, antes de levantarlo, quitarle todo lo que quieran de arriba. Pero en esta ocasión yo lo levanté de una vez. Le vamos a quitar las ruedas, vamos a empezar a quitar la batería, vamos a quitar el filtro del aire. Y pues vamos a empezar con eso y ahorita les voy diciendo qué más sigue. Aquí amigos está bien tener un imán en mano para ir quitando, por ejemplo, este tornillo que es de los que van ahí adentro. Entonces con un imán pues rápido lo remueves para que no estés batallando, que no la puedes jalar la parte de plástico esta. Allá lo podemos mover. Entonces aquí yo quité lo que viene siendo ese, el que pueden ver ahí, el de abajo que les acabo de decir del imán, este que está aquí. Quitamos este que va ahí atrás, uno que va agarrado aquí por la parte de abajo, no se alcanza a ver, ahí está. Ese que va ahí abajo también, va un poco oculto, pero ahí está, ahí lo podemos ver que ahí está. Y también quitamos uno que va por esta parte hasta acá, hasta abajo, miren, ahí está el tornillo y ahí es donde va. Pues con el imán les va a hacer mucha ayuda, igual para ponerlos, con ese imán lo meten y le dan vuelta poquito y aún así le hago yo. Este imán tiene mucha fuerza, lo mete, lo doy unas cuantas vueltas y ahí se agarra. Pues bueno, vamos a quitar esta parte y sigamos adelante. Aquí vamos removiendo el arrancador amigos. Aquí está el starter, 12, la tuerca es 12 milímetros. El otro plug nada más lo levantan para arriba. Miren, aquí está, ese nada más lo levantan. Vamos a quitar los tornillos 14 que llevan ahí adentro. Lleva uno aquí, lleva otro acá abajo. Ahí lo pueden ver. Vamos a quitarlo y empezar a desconectar todos los conectores de aquí, miren. Como este de aquí a la orilla. Este no lo van a jalar así. Miren, tiene que hay que presionar. Lo presionan para abajo. Miren, ahí lo voy a poner. Este se presiona hacia abajo así y sale, pero sale para la orilla. Entonces vamos a meterlo simplemente para que vean una vez más. Ok, a ver, ok, miren, ahí lo estoy acomodando yo. Ok, ahí lo metí y ahí no se mueve, miren. Entonces ahora voy a hacerle para abajo aquí en la orilla, como les dije. Se les baja y ahora sí sale para una orilla y ahora sí ya le pueden aplastar aquí y ahora sí ya lo pueden desconectar bien. Entonces vamos a empezar a desconectar lo que nos estorbe. Si ven que este arnés es este mismo, entonces con cuidado hay que presionar estos clips de ahí. Le presionan uno y lo jalan y luego ya le presionan el otro y lo jalan para acá para que salga bien sin dañarse. Y vamos a seguir viendo lo que nos estorbe de aquí del cableado. Miren, todo lo que nos estorbe lo vamos a ir quitando. Ahorita les digo, voy a terminar de quitar el arrancador y lo que viene siendo también las tierras. Miren, como aquí tiene una tierra, la quitamos, la ponemos a un lado, todo viendo muy bien cómo va. Ahorita no voy a desconectar las líneas todavía porque me voy a meter a quitar todo lo que es la suspensión de abajo, porque hay que quitarla para que salga la transmisión. Entonces las líneas al último las quito para que no me vaya a estar cayendo aceite luego en la cara. Por eso les digo que hay quien empieza por abajo, pueden empezar por arriba, es como ustedes se acomoden mejor. Pero yo lo que son los líquidos nunca los suelto hasta el último, para que si voy a trabajar algo abajo que todavía me falte, entonces para que no me esté cayendo el líquido ahí en la cara. Pues vamos a seguir avanzando amigos y ahorita vamos viendo qué más nos falta. Bueno amigos, aquí removí lo que es esta placa que va puesta aquí en este lado. Lleva dos tornillos por la parte de abajo y dos tornillos 12 también por la parte de arriba. Yo con esta extensión, como pueden ver aquí con el nudo, la metí por abajo y más o menos como a esta altura rápidamente quité los tornillos de abajo. Esos tornillos cuando la vayan a poner los pueden apuntar, ya que este tiene este espacio para que puedan poner los tornillos y simplemente la ponen sobre arriba, ponen los de arriba y ya solamente la aprietan. Ahorita lo que yo estoy haciendo aquí es, antes de quitar todo lo de abajo, a mí me gusta aflojar los tornillos de la transmisión que van aquí en la orilla, porque realmente amigos, que algunas veces me ha tocado que están pero tan duros estos de Honda. Entonces por eso prefiero hacerlo antes de que esté suelto el motor, la transmisión, se me hace más fácil. Aquí con una extensión de media y el dado 17, aquí estoy quitando lo que viene siendo el tornillo. No lo voy a quitar completo, nada más lo voy a aflojar ahorita. Y el de abajo, todo lo que puedan ver que puedan ir aflojando, como estos de arriba,
sin quitarlos, los pueden aflojar nada más para que sepan que ya a la hora de que lo van a tener suelto todo, no van a batallar. Yo aquí tengo aquí la barra, como pueden ver, y ahorita ya le estaba dando, y aún así con la barra estaba duro. Yo ya lo había dado ahorita antes de aflojarlo. No quiere decir que el suyo vaya a estar duro, amigos, pero a mí, como les digo, sí me han tocado unos que he batallado para aflojarlos. Entonces, si lo puedo hacer ahorita antes de que esté suelto, pues mejor. Entonces, pues ya sin más que decir, vamos al siguiente paso. Bueno, amigos, aquí ya le quité yo lo que vienen siendo los conectores estos que van aquí abajo. Aflojé los tornillos de la campana que van aquí, el que va acá y los que van aquí en la orilla. No los dejé sueltos, nada más los aflojé para saber que ya no están apretados. Hay que ver siempre que aflojan, como en estos Hondas. Ahorita le di una aflojada por este lado a lo que viene siendo el tornillo del soporte. Siempre chequen, porque los Hondas tienen tuercas que atoran, como esa que, a ver si se ve bien. Esa tuerca que se ve ahí, esa atora por el otro lado sin agarrar. Creo que la que va allá atrás también. Entonces ese lo vamos a aflojar el soporte por la parte de allá. Entonces siempre chequen eso para que no estén tratando de hacer fuerza en una tuerca que no es para girar. Aquí también de una vez desconecté lo que viene siendo este cable, para que cuando bajemos el puente, bueno, todo el frame del carro, cuando lo bajemos, no se va a ir agarrado aquí. Como les digo, cuando tengamos que bajar la parte del frame de la suspensión, que no se vaya a ir enganchado. Siempre chequen todo, que no vaya a haber nada que pueda quedarse ahí atorado. Entonces ahorita voy a empezar a quitarle por la parte de abajo, y ahorita ahí les voy diciendo lo que vamos haciendo. Miren, como aquí les digo, ya está suelto. Los clamps de aquí, estos se los quité porque no voy a dejar la línea colgando. Yo sé que le pueden quitar este tornillo, el de allá, y que quede nada más la línea arriba sin tener que moverla, pero yo lo voy a quitar de aquí de las líneas, porque quiero después con aire y con líquido para limpiarle lo que viene siendo el enfriador. En una línea lo voy a conectar a un galón o a una botella, y en la otra le voy a echar líquido con presión de aire para limpiarle todo, para sacarle todo el mugrero, amigos. Por eso lo voy a desconectar de aquí. Yo sé que muchos nada más le desconectan lo que viene siendo el tornillo de aquí, el tornillo allá, y aquí la dejan arriba, pero yo quiero mejor para poderle meter bien el adaptador con la manguera de aire, y con la otra, para que no me haga mucho mugrero, meterla en un galón. Por eso las estoy desconectando. Pues vámonos para abajo entonces a seguirle. Bueno, amigos, aquí en la parte de abajo, ahorita comencé quitándole los dos tornillos 12 milímetros que van aquí sujetando el mofle, y después hay que quitar esta parte de arriba que viene siendo el hule que entra aquí. Eso es para que nuestro mofle baje y lo podamos hacer a un lado, para posteriormente empezar a quitar este bracket que va aquí. Vamos a quitar estos tornillos 10 milímetros también que van aquí. Todo el bracket tiene que salir, y vamos aquí a desconectar lo que viene siendo el cable de los cambios. Miren, hay que quitarlo para después terminar de quitar todo lo que es la suspensión que ocupamos. Bueno, ahorita les digo solamente lo que ocupan quitar, para que pueda bajar aquí lo que viene siendo el frame y este cable no nos estorbe. Por eso hay que quitarlo antes, para poderlo hacer a un lado y que no nos esté estorbando. Bueno, amigos, aquí ya quitamos las tres placas que va la grande. A ver, esta que ahí se quedó el tornillo. A ver, ¿dónde está? Esta que ven aquí, esta va cubriendo esta parte de aquí. Ya la hicimos a un lado. Vamos a poner aquí su tornillo para que no era el de ahí, para que no se pierda. Va esa. La otra pequeña es la que les mostré primero, esa es la que va aquí abajo. Y después, ¿cuál más tenemos? A ver, tenemos esta, la grande. Miren, esta que va aquí, esta va con sus tornillos 12 milímetros arriba y los 14 milímetros aquí, agarrando aquí abajo. Ahora lo que vamos a quitar va a ser ahora sí la parte de los cambios. Esta le pueden quitar, aquí tiene el tornillo 10, miren, le pueden quitar el tornillo 10 para que se vaya todo el bracket completo. Y aquí abajo, aquí con un desarmador, le mueven un poquito, miren, deja ver si se mira bien. Mueve un poquito ese que es como el candado, según, para que no se dé vuelta el tornillo. Y con un dado 10 simplemente le quitan el tornillo y esta parte se mueve así por arriba. Guarden bien el tornillo para que no se pierda, o vuélvanlo a poner ahí si quieren,
pero nomás que no se les vaya a perder así como va, miren, con su plaquita esa. Y ya lo ponen a un lado y el cable lo pueden echar para allá para que no les estorbe, para que después empecemos a quitar lo que viene siendo la placa esta. Y vamos a despegar todos los tornillos 10 que van a ir ahí de la turbina. Ahorita les muestro. Bueno amigos, aquí ya quedó nada más. Ya le quitamos la placa que llevaba aquí con el tornillo. Solamente llevaba un tornillo 10 acá arriba. Aquí la tenemos la placa, miren como la pueden ver. Ahí está con el único tornillo que quedaba. Entonces esa la ponemos ahí a un lado, también con su tornillo para que no se nos pierda. Y ahora hay que quitar todos los tornillos que lleva aquí la turbina. Entonces con esa le pueden ir dando vuelta con un desarmador a la parte que se ve como engrane aquí. Y igual lo pueden detener atorándolo y aflojando cada tornillo que vayan quitando. Yo siempre les trato de explicar como si no tuvieran pistola o equipo eléctrico o algo así, ¿verdad? O sea, si no tienen herramienta que así eléctrica o algo, siempre igual con su llave, ya saben, su llave 10 o un dado pequeño 10 aquí y atorándolo con la barra esta, con un desarmador, buscándole dónde pueden hacer palanca bien para que no, como ahí que hagan fuerza bien. O también a veces le pueden meter un desarmador atorado aquí en esta parte, ya sea ahorita para aflojar o cuando lo vayan a apretar. Ese también se atora el desarmador y ya no se va a dar vuelta y les va a permitir apretar bien. Siempre trato de explicarles lo más básico con lo más básico que tengan para que hagan las cosas. Pues entonces vamos a quitar todos esos tornillos para que hasta que ya nos dé vuelta libre la turbina. Esos también, aguárdenlos muy bien esos tornillitos que no se les pierdan. Y pues vamos adelante. Bueno amigos, aquí vamos a quitar con la tuerca, creo es la número 32, vamos a quitar el cibillón o la flecha, y vamos a quitar este bracito de aquí. Vamos a quitar también la rótula de abajo, hay que desconectarla. Si están batallando mucho para bajar el brazo de control, pueden desconectar uno de estos huesitos que van ahí, ese brazo cortito que ven ahí, lo pueden quitar de la tuerca de abajo para que no batallen tanto. Yo con la barra lo bajo el brazo de control, le hago fuerza aquí más o menos, a ver si se alcanza a ver. Por aquí la meto la barra y le hago fuerza aquí abajo y no batallo mucho. Eso es simplemente para bajar el brazo de control y sacar a un lado lo que es toda la masa esta y que pueda salir la flecha. Entonces vamos a quitar lo mismo del otro lado. Ya saben, como les dije, vamos a quitar la flecha, la rótula de abajo, el brazo de aquí, la tuerca que quitaron para quitar la flecha, pues es básicamente lo único. Más aparte, simplemente de los dos lados van a quitar también ese tornillo de ahí que va a sujetar el puente. Entonces ya que lo tengan eso, hay mucha gente que le pone la herramienta que va aquí cruzada. Esa es para que el motor no se mueva. La pueden rentar si quieren. Esa va cruzada de un extremo al otro extremo del carro y se pone ahí y se gancha a esta altura del motor. Eso es para que el motor, cuando bajen la transmisión o cuando quiten el frame de abajo, que no quede pues muy guango, se pueda caer el motor. Yo la verdad, yo casi nunca la pongo esa herramienta, pero si la tienen o la quieren rentar, se la pueden acoplar ahí. Entonces vamos a ver acá abajo ahora cómo vamos. Aquí abajo también lo que vamos a hacer es desconectarle el soporte de aquí. Yo aquí ya tengo quitado lo que es la flecha de aquel lado. La de este lado apenas la voy a quitar ahorita, pero ya está suelta, ya la había hecho palanca aquí. Miren, le hacen fuerza aquí en este punto y ya sale la flecha para atrás. Aquí todavía arriba de aquí hay un tornillo, ahí se alcanza a ver. Ese tornillo es el que agarra la transmisión. Ese lo pueden quitar de una vez para que luego ya no tengan aquí nada que le estorbe. Van a quitar también, aquí va un tornillo, aquí va otro. Ese agarra la parte del soporte de aquí arriba. Entonces lo van a desconectar de aquel lado para que pueda bajar sin problemas también el frame. Ya saben, aquí también hay que quitarle este tornillo para acá para que quede. Bueno amigos, aquí ya le quité el tornillo del soporte y ya quitamos los tornillos que son ese largo y ese un poquito más corto que van aquí en este lado. Aquí como pueden ver, miren, aquí ya está como quien dice el motor suelto. Aquí lo único que lo está agarrando es el soporte de la transmisión y acá el soporte del motor de este lado que va arriba. Entonces ahora voy a poner un stand, así como esos,
un soporte aquí para que puedan detener el frame aquí. Pueden ponerle lo que ustedes quieran. Yo siempre le pongo, si tengo una madera, a veces hasta el rin, lo pongo aquí, le pongo una madera arriba y le suelto los tornillos que van a ser estos de aquí, miren, como este, y va otro acá atrás y va a ir otro de esta esquina y otro enfrente igual. Le pongo a veces la llanta y le pongo a veces una madera nada más para que no marque nada, y los aflojo los tornillos y que caiga ahí. Y del otro lado a veces le pongo el gato y bajo un lado primero, luego le pongo el gato del otro lado y ya lo termino de bajar. O ya estando en un lado abajo ya no hace mucha fuerza, la verdad, ya nada más quito el rin y ya lo termino de bajar. Cuando lo subo lo hago de la misma manera, a veces lo subo un lado primero, algo que quede casi aquí alto, y del otro lado con el gato lo voy emparejando, así, o sea, no se batalla mucho, la verdad. Entonces pues vamos a quitar esos 4 tornillos y a ponerle algo para que no caiga de lleno, y ahora sí lo quitamos. Bueno amigos, ahí tenemos ya lo que es el frame del carro y la parte de la suspensión. Aquí, como lo pueden ver, ahí lo tenemos ya abajo. Aquí tenemos el motor y aquí está agarrada la transmisión de su soporte. Ahorita voy a poner algo en el cárter del motor y ahí lo voy a dejar embancado mientras quito la transmisión y la termino de bajar. Ahorita sí ya hay que irle quitando ya lo que viene siendo las líneas y todo lo demás que nos faltó para bajarlo, pero ya casi habíamos dejado casi todo quitado. Ya nada más era cuestión de quitar las líneas y los que les dije al principio que no quería quitar para que no me escurriera aceite. Ahora sí hay que quitarlas, y ya los tornillos, todos los que habíamos aflojado, ya los vamos a quitar con el soporte también. Pero primero les digo que voy a embancar el motor para que quede ahí fijo en el lugar que está ahorita. Bueno amigos, aquí ya quitamos lo que es el bracket que iba allá atrás. Le quitamos el bracket, le quitamos el tornillo que iba de allá para acá, que apretaba la transmisión con el motor. Entonces ya que le quitamos eso, ahora tengo el gato haciendo fuerza hacia arriba de la transmisión, y ahora voy a quitar este soporte para bajar la transmisión un poco y que el cárter caiga en lo que le puse ahí para que quede embancado y no se mueva. Bueno amigos, aquí ya tengo embancado el motor. Ahí tengo ese bloque con esa madera ahí deteniendo el motor, y ahí está perfectamente y no se nos mueve. Las mangueras no quedaron retiradas ni nada, todo quedó, hagan de cuenta, ahí donde mismo, solamente bajó cualquier cosita y ahí quedó muy bien. Entonces aquí también tengo ya el gato con la transmisión deteniéndola. Al final voy a tener que cambiar soportes porque la mayoría de los soportes ya están como aquí. Me agarré con un clamp, se me reventó el guante, pero miren aquí ya cómo están los soportes. La mayoría están así ya guangos, los vamos a tener que poner. Y eso que se ve que sí había sido cambiado, pero ya está roto. Entonces ahorita estaba mirando, el que vaya atrás también estaba roto. El de aquí arriba es el que casi no, ese está bueno, pero tal vez también se lo vayamos a poner si el cliente acepta. Entonces ahorita ya que tengo ya detenida la transmisión, ahora sí ya le voy a quitar los tornillos, y ahora sí ya no queda nada más que darle para abajo, amigos. Bueno amigos, aquí acabamos de quitar los tornillos, y como les digo que como íbamos acomodando todo bien, que quedara derechito, ahí está la transmisión. Miren, como pueden ver, le quitamos los tornillos y nada más nos tocó despegarla poquito, y miren, ahí está parejita en el gato, ni se mueve ni nada. No ocupa uno ni amarrarla. Cuando lo pones todo bien niveladito, no ocupas ni amarrarlo ni nada. Miren, ahí el motor, les digo que no quedó nada. Le puse la madera y apenas y lo había levantado un poquito el gato, le metí el bloque con su madera, lo bajé poquito y ahí quedó, y ahí no se movió para nada, amigos. Ahí quedó embancado. El motor tiene su soporte también arriba, entonces nada más con que la madera le dé el punto estable para que no se esté meneando, ahí queda fijo, y nos ayuda a que la transmisión quede perfectamente colocada para que cuando la quitemos no se nos la dé ni nada. Entonces ahí, como ya está, les digo, le acabamos de quitar los tornillos y ya está bien. Entonces ahí le vamos a dar poquito para abajo, y ahí la transmisión tiene que ir sin problemas bajando. Entonces miren, ahí le estamos soltando, y ahí tenemos que ir viendo como quiera, aunque ya vaya bajando, tenemos que ir viendo que no se nos vaya a atorar en nada. Y cada vez, como ahí le cierro un poquito el gato, le cierro un poco, y ahora ¿qué hago? Ahora le doy un poquito para atrás y despacio, porque como tengo la cámara no estamos agarrando nada. Miren, ahí hay un poquito de espacio para atrás
para que se mueva y cuando vaya bajando que no vaya a toparnos aquí. Mira, ahí lo movemos un poquito para que se enderece. Ahí vamos a moverla. Miren, ahí vamos. Ahí le vamos a aflojar un poquito más para que siga bajando. Ahí con mi pierna ahí nomás la estoy balanceando para que no se vaya a mover, porque les digo, no la estoy agarrando para nada. Bueno, vamos a moverla un poquito más y a seguir checando que no se nos vaya a mover y que no se nos vaya a pegar aquí enfrente. A ver cómo va. No, todavía tiene bastante espacio. Pues vamos a seguirla bajando, amigos, y vamos a sacarla para lavar bien ahí lo que podamos limpiar. Vamos a cambiar los soportes y vamos a ver qué más podemos hacer antes de meter la otra. Bueno, amigos, no nos queda más que esperar a ver cómo viene la que nos van a traer del AutoZone. Esta aquí tiene la marca ya, que ya era de Yonke esta transmisión. Ahí la tenemos. Aquí tenemos los soportes que les digo que, miren, este también vamos a cambiarlo, ya se ve roto de ahí. Pues casi todos, el de atrás también ya se miraba que estaba roto, el de enfrente. Y ahí está el motor como lo dejamos embancado, ese no se va a mover para nada, ahí va a quedar todo bien. Pues ahorita ya no van a alcanzar a traernos la transmisión, pues vamos a ver si de perdido nos trajeron los soportes para ir avanzando con eso. Pero ya mañana será otro día. Y ahorita si le puedo cambiar los soportes y ya mañana que nos manden la transmisión y a terminarlo, amigos, para terminarlo a buena hora del día. Bueno, amigos, aquí ya estamos listos para empezar a limpiar nuestro sistema. Aquí, como pueden ver, tengo aquí ese bote y lo tengo ganchado aquí con este hule, lo tengo atorado para que no se vaya para abajo. Entonces en un lado tengo metida una de las mangueras de la transmisión que pasan el aceite para enfriarse en el radiador. Aquí, como pueden ver, aquí está otra. Esta es la segunda manguera. Esa, lo que voy a hacer es, aquí tengo lista la herramienta que usamos para lavar siempre los aires acondicionados. Aquí le eché un poco de líquido, es de la acetona, que es de evaporación rápida. Siempre es con el que los limpio. Ya les he dicho antes que cuando he ido a las clases de aire acondicionado le he preguntado a los maestros y siempre me han dicho que está bien, porque yo sé que nunca falta quien va a decir que no, pero pues a mí maestros me han dicho que está bien que lo haga mientras sea un líquido que diga que evapora rápidamente y no deja residuos, está bien. Entonces ahorita con este líquido y con esta herramienta, aquí tengo la manguera de aire y vamos a meter presión de aire. Vamos a meter presión de aire para limpiar lo que viene siendo todo el enfriador. En una manguera voy a echar aire a presión y por la otra va a salir todo el residuo, todo el mugrero, aceite quemado o como venga, va a salir y vamos a dejar limpio el enfriador para ya posteriormente instalar la transmisión y ya sabemos que va todo limpio y el aceite que va a estar va a ser puro aceite limpio. Normalmente en este trabajo también lo que haría sería remover el aro y cambiarle el sello que va detrás del motor. En esta ocasión no lo voy a hacer porque el cliente ya lo hizo, ese trabajo ya se le había hecho. Entonces esta es la segunda o tercera vez que se le cambia la transmisión, o se le remueve más bien. Ese trabajo ya no lo vamos a hacer ahorita. Y sí, como puedo ver, el sello no tiene ningún problema, el sello no está liqueando ni nada. Entonces ahorita nada más vamos a instalar la transmisión. Pero siempre que se quita una transmisión, y siempre es recomendable empacar lo que viene siendo el cárter y empacar el sello de atrás, y estos ahorita están en muy buen estado, entonces eso no se le va a hacer ahorita. De los soportes, el que vamos a reemplazar va a ser este, que no está así tan dañado, pero sí se alcanza a mover un poco. El que sí está muy dañado era el que iba en la parte de enfrente. El de atrás está en buen estado, ese no lo vamos a tocar, ya que el cliente me dijo que ahorita, si no se ocupa meter muchas cosas aparte de la transmisión, que él preferiría ahorita no hacer ese gasto, porque ahorita se anda un poco gastado. Lo que sí vamos a tener que reemplazar va a ser la flecha de este lado, que ya todo el aceite, toda la grasa que estaba tirando ahí, estaba tirando pura grasa líquida. Cuando lo quité estaba haciendo mucho mugrero aquí abajo, porque ya está en muy mal estado. Entonces sí lo vamos a tener que reemplazar. Y pues vamos a lavarla entonces y vamos a seguir adelante, amigos. Y ahorita nomás estoy esperando que me lleguen los soportes, porque no me los han traído, y la transmisión. Aquí nos cayó ya la transmisioncita del Hondita Civic. Aquí la tenemos, como pueden ver.
Vamos a instalarle este filtro, ya que estas transmisiones no cuentan con filtro que se les puede dar servicio. Aquí nos están mandando este filtro que hay que instalarlo en las líneas, estas líneas que van aquí arriba. Aquí lo vamos a instalar y va a ser el filtro, y dice que ¿cuánto dice que hay que dársele servicio? Aquí dice cada 12 meses. Cada 12 meses hay que darle servicio. Pues vamos a instalarla, a ver cómo nos queda. Bueno amigos, aquí ya tengo la transmisión instalada, solamente arriba, solamente la tengo sujeta con el soporte nuevo que ya vemos ahí que ya está instalado. Ahorita lo que estoy haciendo es voy a instalar el filtro que viene con la transmisión. Este filtro aquí nos dice que va a la línea que va hacia el diferencial y nos muestra la línea larga que va hasta atrás, a la entrada que va por acá por atrás. A ver, no se alcanza a ver, por ahí está la línea, ahí está. Entonces va a ser la línea de este lado. La manguera en la que lo estoy conectando es en la que viene hacia este lado del radiador, hacia el lado de, así como estoy puesto, viene siendo el lado derecho. La línea que viene en el kit es exactamente la medida a la manguera que quité. La única diferencia va a ser aquí, que voy a tener que hacer cerca de la parte de arriba, voy a tener que cortarle un pedazo para ahí instalar este filtro. El papel, que solamente viene este papel de instrucciones, nos dice también que la flecha apunta hacia la transmisión. Entonces esta es la flecha, y así como yo lo veo, yo siento que va apuntando así de esta manera hacia arriba, hacia la transmisión. Traté de buscar bien el diagrama para ver cómo iba, si tenía otra información adicional para acomodarlo bien. No había otra, o no encontré otra información más que este papel solamente. Traté de buscar online, no miré, le digo, de esta marca si había otro tipo de instructivo, pero lo voy a poner así como yo lo entiendo. Aquí como dicen que la flecha en el filtro apunta hacia la transmisión. Entonces esta es la flecha, entonces la vamos a poner así hacia arriba. Voy a cortar aquí, voy a poner la flecha hacia arriba. Aquí va a quedar la entrada hacia la línea, y la otra entrada va a quedar hacia el enfriador. Aquí vienen dos abrazaderas que son las que vamos a utilizar para ponerle una aquí y otra en la parte de abajo, y en la parte de arriba vamos a poner los clamps originales que estaban en la otra manguera. Bueno amigos, aquí ya instalé el filtro, ahí lo pueden ver con la flecha para arriba. Ahí está la manguera, la que les dije que venía en el kit. Si ven que se ve como poquito salida la panza, es que le quise dejar un poquito más de manguera. Ya ven que hay veces que ocupa uno cortarle porque se está dañando la punta, y simplemente le corta y le añades lo demás. Entonces quise dejar un poquito de manguera extra para no dejarla tan limitada, por si en algún momento se necesitara cortar, nada más se añade un poquito más. Bueno, pues aquí ya tengo también los cables de aquí conectados. El arrancador está puesto. Ahora voy a ir abajo a terminar de poner todos los tornillos de la turbina y subir el puente para ver si ya terminamos de instalarla y poderla checar ya en la calle. Bueno amigos, aquí estamos ya en la parte, estoy poniéndole, bueno, ya más bien ya le puse todos los tornillos de la turbina. Aquí, como les digo, con la barra o el desarmador le iba dando vuelta aquí en esta parte del engranaje del aro, y aquí le metía el desarmador también y se atoraba, y con una llave los iba apretando. Si pueden ver, no sé si se alcanza a ver aquí, pero aquí tiene unas marcas. Aquí el aro que le había hecho para darme cuenta cuál era el primer tornillo que le había puesto. Primero puse 4, puse así en esta posición con la mano 1, 2, 3, 4 tornillos le puse, los llegué sin apretarlos, le di la vuelta completa y puse otros 4 y los apreté, pero siempre poniéndole una marca cuál era el primero. Ya que di toda la vuelta, ya me di cuenta cuál era el que apreté primero, y simplemente le di un poco más de vuelta para darle una rechequeada a los demás. Ya una vez que están ahí, ya le vamos a empezar a poner la placa que lleva aquí con el tornillo solo que va ahí, y todas las demás placas que les había mostrado cuando les armamos. Aquí está por la parte de abajo como quedó la línea que les puse. Miren, aquí va para arriba, y ahí está el filtro que dijimos que vamos a poner. Entonces, pues ya que tenemos todo eso listo, vamos a terminar de poner todo lo de aquí para poner
todo lo que es el frame de la suspensión y poder terminar de armar. Bueno amigos, aquí ya tenemos el carro trabajando, ya le echamos su aceite. Aquí ahora lo que vamos a hacer es irlo a correr. Ya lo corrí arriba yo. Lo corrí arriba para ver que entraran todos los cambios y todos los cambios están entrando bien. Ahora nada más le voy a ir a dar una vuelta a lo que viene siendo la carretera para ver cómo se siente. Y ya para entregárselo al cliente, ya para que no ande a pie. Bueno, una última cosa más amigos. La cantidad de aceite que se llevó fue un galón como este. Y 2 botes pequeños como este. Esa fue la cantidad de aceite que se llevó. Tomen en cuenta que estaba vacía completamente y que le vacié también el enfriador. Entonces, para que más o menos tengan una idea de lo que puede llevarse de aceite si hacen ese trabajo así como lo hice. Bueno amigos, aquí vamos manejándolo y el carro ha estado trabajando bien. Se siente que ocupa trabajo de amortiguadores y de suspensión. Ahí se siente como cuando vas corriendo que se mueve mucho, vibra también ya en alta, ocupa un poco de trabajo de suspensión, pero lo que queda de la transmisión está trabajando muy bien. Pues hasta aquí les voy a dejar el video amigos. Si les gustó denle like, suscríbanse y hay cualquier cosa en los comentarios. Ahí nos estamos viendo en una nueva aventura.